podría dar alas a un optimismo sobre la evolución de la actividad económica en Estados Unidos. Mientras tanto, vamos a analizar a continuación uno de estos aspectos con Ramón Bermejo, profesor de Mercados Financieros en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Ramón, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ramón, sí que Encantado. encantada. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Negocios Televisión. Bueno, antes de preguntarte un poco por la fotografía general de los mercados, cómo estás viendo en estos momentos los últimos movimientos, sí que me gustaría preguntarte por este último dato. Estábamos pendientes del PMI de Estados Unidos, después además de toda la oleada de PMIs que hemos tenido por parte de Europa durante la mañana. Como decimos, una mejora respecto al dato anterior. Pasamos de 45 a 46,6 puntos. ¿Hasta qué punto esto nos puede dar ciertas alas al optimismo? Bien, pues como efectivamente bien has comentado, a las 15:45 hora española se ha publicado el dato preliminar, la primera lectura. Aquí lo tenemos a través de este terminal de mercados profesional Bloomberg, correspondiente a la ventana temporal del mes de enero. Bien, pues la encuesta de analistas, realizada por Bloomberg, era 46 y vemos que para el PMI manufacturero ha salido, como ven por encima, 46,8, y para el PMI del sector servicios se esperaba 45, era el consenso de analistas, y ha salido 46,6. Bien, pues tenemos que efectivamente pues ha salido mejor de lo esperado. Y ahora vamos a ver la reacción que ahora mismo, bueno, pues está siendo ligeramente positiva en los futuros mini SP500 y mini Nasdaq 100. Bien, aquí tenemos que recordar que justamente fue el jueves pasado, el día 19, cuando, bueno, en la entrevista anterior me preguntabais si el mercado, bueno, si esta caída correspondía a un cambio de dirección del mercado o a una corrección técnica. Y efectivamente, pues ha sido una corrección técnica. Bien, pues teníamos el patrón de doble mínimo en la sesión del día 19 de junio. Comentaba la posibilidad también de que efectivamente pudiera ser esa figura, y esta figura resulta validada en la sesión del día 20. Desde entonces, como ven, el mercado ha continuado recuperando y espero que lo continúe haciendo. Son las 15:52 minutos. Futuros mini Nasdaq 100 está cotizando en 11.922 y podría continuar subiendo todavía hacia este nivel que les voy a señalar. Sería recuperar todavía un 3,45%. Hasta este punto, 12.339. Bien, un momentito. Bien, Marta, no sé si ahora mismo estoy tratando, no sé si estás viendo la pantalla compartida o no del terminal. Danos un momento, Ramón, porque estamos intentando verla. Sí, ya la estamos viendo. Vale, Perfecto. vale, bien. Pues decía que el mercado aquí puede continuar recuperando hasta este nivel, 12.339, ese es el siguiente nivel. Recordemos que aquí partíamos de un patrón de doble mínimo. El mercado alcanzó el objetivo teórico mínimo y esta fue la sesión donde realizamos la entrevista anterior, el día 19, en torno a las 4 de la tarde. Y señalaba que efectivamente pues teníamos esta caída que yo la identificaba como una corrección técnica, no como un cambio de dirección sostenido persistente del mercado, y que el mercado volvería a recuperar porque, bueno, pues el contexto ya señalaba en su momento y continúa siendo positivo gracias a la caída del precio del gas natural. Aquí lo importante es que la inflación se desinfle y que las expectativas, como consecuencia de ese movimiento bajista de la inflación, motivado por la caída especialmente del precio del gas natural, pues pueda frenar las intenciones alcistas de tipos de interés de los bancos centrales y, a su vez, esto evite que en Estados Unidos y también en Europa, en la eurozona, con el Banco Central Europeo, se pueda generar una recesión por destrucción de empleo. Hay que recordar a nuestros amigos y seguidores que la principal variable macroeconómica para dilucidar si una economía entra en expansión, en recesión, es que se cree empleo o se destruya empleo. ¿De acuerdo? Esos criterios los establece la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es la National Bureau of Economic Research. Bien, pues de acuerdo con sus criterios, mientras no se destruya empleo, y ahora mismo la economía norteamericana no está destruyendo empleo, pues podemos mantener un sesgo positivo, podemos continuar señalando que estamos en fase de expansión, y lo que va a hacer que se pueda destruir empleo va a ser una subida excesiva por parte de los tipos de interés, por parte de la Reserva Federal y por parte del Banco Central Europeo. Tenemos que recordar que la Reserva Federal tiene dos mandatos otorgados por el Congreso, que es uno, preservar
tratar de conseguir el pleno empleo en Estados Unidos, el máximo empleo, y por otro lado mantener el objetivo de inflación en el 2%, pero cuando trata de obtener ese 2%, bajar la inflación al 2%, perjudica el primer objetivo otorgado por el gobierno y se destruye empleo. Y esto es crítico para la economía norteamericana porque la economía norteamericana, el 70%, nada menos que el 70% del PIB norteamericano es consumo privado. Y hay que entender que consumo privado es consumo en bienes duraderos, como pueden ser vehículos, etcétera, no duraderos, como pueden ser, pues, por ejemplo, calzado, vestidos, y luego servicios, pues, por ejemplo, ir al gimnasio, ir a un bufete de abogados, etcétera. Eso es el consumo de las familias y el 70% del PIB depende de ese consumo. Bien, pues de acuerdo con estos patrones que estamos señalando y ese escenario positivo de fondo alimentado por esta caída del precio del gas natural, que ya tenemos una caída acumulada del 84,86% en Europa, Estados Unidos también continúa en este movimiento bajista y luego adicionalmente podemos continuar cayendo un 46,11% hacia el lado inferior de este canal estimado por desdoblamiento. Esto supondría, estamos en niveles de 59,405 euros megavatio hora y podríamos caer hasta niveles, vamos a verlo en este terminal de mercados, hasta 33,13 euros megavatio hora. Este sería el primer objetivo de corto plazo, pero hay también otro objetivo, vamos a verlo aquí, en este gráfico semanal. Aquí tenemos que recordar a nuestros seguidores que, bueno, esto ya lo comentaba la semana anterior, esta caída fue generada por la ausencia de demanda generada por el coronavirus, luego la reapertura de la economía generó esta recuperación y luego la invasión ilegal y legítima de Ucrania por parte del señor Putin, pues generó en primera instancia esta recuperación del 435,22% a partir del día 24 de febrero y posteriormente el corte del Nord Stream 1, que permitía, pues, recibir gas natural desde Rusia en Alemania, generó esta recuperación y además lo hizo en distintos tramos, pues, como ya señalé en su momento, pues aduciendo toda clase de excusas que eran burdas patrañas para cortar el Nord Stream 1. Bien, pues eso generó desde el día 31 de mayo hasta finales de agosto una recuperación del precio del gas natural del 342,41%, intentando de esta manera, pues, atentar mediante la subida de precios, acogotar a la industria, pues la más importante de toda la eurozona, que es la industria alemana, y acogotar a la primera economía de la eurozona y también a sus ciudadanos, tratando de provocar, pues, un invierno frío, doloroso, donde tuvieran que estar pues sufriendo escasez de suministros de gas, y esto afortunadamente pues no se ha producido por unas temperaturas pues distintas a lo que cabía prever por su parte. Y luego también pues el acopio extraordinario que ha hecho también la Unión Europea de otras fuentes, de otros suministros distintos a Rusia. Luego también adicionalmente ha jugado que ha habido destrucción de la demanda por parte de muchas industrias porque estos precios eran inasumibles desde el punto de vista económico, porque bueno, pues no se podía producir en algunos casos, en determinadas circunstancias, como por ejemplo ha ocurrido en algunas papeleras aquí en España, empresas no cotizadas y en alguna cotizada como puede ser Acerinox o ArcelorMittal. Bien, pues afortunadamente, de acuerdo también con reconocimiento de patrones, y esto recuerden que este tema de reconocimientos de patrones, de Pattern Recognition, está incluido dentro de la certificación CFA para el primer examen, el Level 1, y permite estimar, de acuerdo con este patrón, un riesgo de caída del 70,40% hasta 17,35 euros megavatio hora. Y bajo este escenario, pues obviamente, pues es un contexto positivo para que la economía continúe recuperando y para que la renta variable también lo continúe haciendo. Por tanto, pues tenemos aquí todavía un entorno favorable para que la renta variable siga subiendo. Este es el IBEX 35, esta es la cesta del IBEX 35 en tiempo real. Bien, pues dentro de los valores, continúo señalando, ya lo señalicé la semana pasada, Indra, precisamente por el tema de defensa, la membresía de España dentro de la OTAN desde hace 40 años y el impulso que le quiere dar este gobierno pues a Indra, tratándole de convertir en un campeón nacional como Thales en Francia o Leonardo en Italia. Esas son las pretensiones del gobierno, con lo cual también está muy bien que quiera hacer eso en este contexto donde hay una amenaza bien presente a través de Vladimir Putin. Bien, pues esto por un lado.
Y en lo que se refiere a valores, pues vamos a mostrar de nuevo, esta es la cartera que teníamos la semana pasada, dentro de los que no son valores de defensa norteamericanos, que ahora mismo están corrigiendo, como ven. Tenemos Apple, por la capacidad que tiene de reinventarse, como es, por ejemplo, tratar de pues producir un nuevo producto, como es ese vehículo sin volante y sin pedales, autónomo, que es un desafío, un auténtico desafío. Luego Dassault Aviation, aquí tenemos todas las empresas, las principales empresas de defensa, Rheinmetall, Thales, Dassault Aviation, Leonardo, y estos son los porcentajes de revalorización que llevamos en estas compañías. Aquí, por ejemplo, cerré la posición con 33,57%, volví a reentrar, y Leonardo, pues estos son los dos precios de entrada, que esta es precisamente la compañía que he mostrado anteriormente. Estas son las empresas, la cartera española, que la tengo 100% invertida. Como ven, los pesos suma el 100%, y una vez que Indra alcance el nivel 11.35, como ven, pueden leer precio de salida, voy a cerrar la posición larga en esta cartera, inicialmente prevista de largo plazo, pero con la idea de reentrar más barato si una corrección tuviera lugar. Por tanto, este es el planteamiento. Sector de defensa, por la amenaza que continúa suponiendo Rusia. Y por otro lado, pues las energías renovables, porque hay que tener en cuenta adicionalmente, como ven, tenemos acción a energías renovables, solar y Iberdrolas, que la Unión Europea, para contrarrestar pues esta, digamos, competencia desleal que puede generar la ley de reducción de la inflación que firmó el señor Biden, bien firmada, porque es algo absolutamente positivo para Estados Unidos y para el resto del planeta, porque está impulsando las energías renovables. El problema está en que van a recibir una serie de subsidios estas compañías, y entonces se produce una situación injusta con Europa, con lo cual la Unión Europea va a tener que legislar para poder otorgar también estos subsidios a las empresas, a estas empresas de energías renovables. Y por tanto, creemos que también hay potencial de subida. Luego los plazos también para poner en marcha los proyectos, por ejemplo, un parque eólico o también un huerto solar, pues se van a reducir para impulsar estas energías que hacen falta, y hacen falta no solamente porque Putin está intentando atentar contra todos nosotros mediante el corte del gas natural, sino también porque hace falta luchar contra el cambio climático, con lo cual el señor Putin aquí ha impulsado algo que era necesario, pero esta es la forma de acometerlo vía express, como por ejemplo el H2Met que está impulsando Portugal, España, Francia y Alemania, como hemos conocido las últimas noticias este domingo, donde Nagas pues también todo indica que va a participar, que también está participada por el gobierno, con ese 5% de participación que tiene el Estado español, y va a participar, digamos, construyendo los hidroductos que lo distribuyen. Por tanto, bueno, pues buenas noticias, y dentro de, digamos, de esta situación de riesgo que supone esta invasión, pues el sector de defensa y el sector de energías renovables son los sectores donde, bueno, creo que razonablemente hay que estar. Esa es mi visión. Ramón, quería aprovechar también para preguntarte, porque hoy, en su último informe semanal, BlackRock se ha pronunciado respecto al optimismo que estamos viendo recientemente en las bolsas. Advierte de que este optimismo quizás esté dejando entrever cierta vulnerabilidad por parte de los mercados, que no están preparados ante cualquier tipo de sorpresa negativa, porque insiste BlackRock en ese análisis en que la Reserva Federal está preparada para dañar la economía y que los mercados están dando por hecho la buena parte de la reapertura económica de China, dan por hecho que se va a producir finalmente un aterrizaje suave de la economía, que podremos esquivar la recesión. ¿Cómo ves esa postura? Bueno, si uno sigue el track record de las opiniones de cada uno de los gestoras y bancos de inversión, bueno, pues uno se puede dar cuenta que, bueno, pues el cambio de opinión se produce quizás con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues no vamos ahora a citar nombres, pero esto podemos obtener un track record de determinados bancos de inversión que hace unos meses opinaban una cosa, decían que había un riesgo muy alto de que la economía entrara en recesión, y ahora están diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Sin citar, pero vamos, estoy hablando de las 6 grandes entidades financieras de Estados Unidos, entre las que se encuentra Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, etcétera. Bueno, pues me refiero a que muchas veces estas opiniones son interesadas porque, bueno, pues les puede interesar pues generar algún tipo de
de corrección porque, bueno, para los clientes o para ellos mismos, para comprar más barato. Con lo cual, bueno, pues digamos, estas opiniones pueden ser no neutrales, sino estar sesgadas, o bien por las posiciones que ellos tienen, o bien porque les gustaría que los mercados revisitaran niveles, determinados niveles para volver pues a cargar, a volver a comprar, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente yo sinceramente lo que creo es que esta desinflación que estamos teniendo vía caída de los precios del gas natural, bueno, pues tiene visos de que se va a mantener, de que finalmente, gracias a la caída de los precios del gas natural y esperemos que también caiga el precio, continúe cayendo el precio del crudo, pues podamos tener un aterrizaje suave, los tipos de interés no suban lo suficientemente alto como para generar una recesión como históricamente ha generado la subida de tipos de interés en Estados Unidos, salvo con el caso del coronavirus. Y creo que, bueno, pues también en Estados Unidos la Reserva Federal tiene que andar, bueno, pues con mucho tacto, mucho tiento para no generar una recesión que pueda ser utilizada por el Partido Republicano de Trump, pues para tratar de herir electoralmente al Partido Demócrata, que el Partido Demócrata son el que, bueno, pues plantea las propuestas electorales más razonables para no solamente para la población norteamericana, sino para el conjunto del planeta, como es la ley de reducción de la inflación, que es tratar de reducir las emisiones contaminantes y, por tanto, es beneficioso no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del planeta. Si en ese momento, vamos, si en vez de ser el Partido Demócrata fuera el Partido Republicano, pues probablemente la situación sería bien distinta y no estarían alentando el impulso de las energías renovables, con lo cual es pernicioso para Estados Unidos y para el resto del planeta. Por tanto, esperemos que esta subida de tipos de interés, aunque ellos mantengan ese discurso de vamos a subir los tipos de interés hasta donde haga falta, creo que va a llegar un momento en que por reducción más rápido de lo que se espera de la inflación vía precios, caída de los precios del gas natural, puedan poner el pie en el freno antes de lo que el mercado puede estar esperando y finalmente, bueno, pues evitemos esa recesión que sería, sería un palo en la rueda para que Biden pueda obtener, no porque creo que a este hombre, pues bueno, pues por la edad que tenga, que tiene, pues se le pueden estar olvidando los papeles en las distintas casas. Creo que esa es la razón de estos olvidos, ¿no? Porque yo creo que son olvidos, ¿no? Esto también habrá que tener cuidado porque, bueno, también si finalmente son olvidos, el Partido Republicano también lo podría utilizar como argumento para iniciar un impeachment porque pues se le está yendo la cabeza al señor Biden. Con lo cual, bueno, pues simplemente vamos a decir que se han dejado ahí sin que sea ningún olvido por la edad considerable que tiene el señor Biden. Bien, pues la cuestión es que creo que la Reserva Federal va a hacer todo lo posible para no entorpecer y generar una recesión en Estados Unidos que podría ser pues negativa para todo el país, porque podría dar alas al Partido Republicano, al partido de Trump, para enturbiar, tratar de evitar que Biden obtenga ese segundo mandato, que es bueno para la economía norteamericana, y para el clima también, para el conjunto del clima de Estados Unidos y del clima del planeta. Por tanto, creo que en algún momento pondrán el pie en el freno, creo que lo suficientemente rápido para evitar que entre en recesión. Y entrar en recesión es destrucción de empleo. Cuando los despidos superan a las contrataciones en el informe mensual de empleo que se publica el primer viernes de cada mes a las 14:30 hora española. Eso es lo que creo. Y que las opiniones que se vierten muchas veces por determinados bancos de inversión, hace 3 meses podemos tener una opinión radicalmente distinta a la que tenemos ahora. Con lo cual, bueno, pues eso sirve, a mi juicio, me sirve simplemente como anécdota, pero no me sirve como argumento en ningún caso para tomar ninguna decisión de inversión. Sinceramente, esa es mi opinión. Ese análisis, muchísimas gracias, Ramón Bermejo. Un placer como siempre. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, y mientras tanto nosotros miramos a dos cuestiones. Por un lado, noticia de